Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 10 minutos, 11 minutos ya, aquí en este espacio de noticias Presencia Universitaria. Nos acompaña en esta charla, en esta reflexión, el ingeniero César Chávez, especialista en temas ambientales, y a quien lo hemos invitado porque, bueno, hay inserta a nivel nacional, incluso creo que a nivel internacional, ingeniero, la reflexión en torno a las plagas, estas plagas que pueden pues acabar con los árboles, con los sembradíos y con un sinnúmero de elementos insertos en el medio ambiente. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Sí, buenos días, Marco. Un gusto estar contigo nuevamente. Y si nos puede platicar, ingeniero, ¿qué hay en el contexto previo para poder platicar de las plagas, que es lo que nos ocupa en esta mañana aquí en Presencia Universitaria? Mira, efectivamente, como bien lo señalas, las plagas y enfermedades forestales es la segunda causa de mortandad después de los incendios en los recursos forestales. Y ya hemos hablado también de los incendios, entonces hay otro elemento adicional. Allí la relevancia de que se controle, combata y contenga la propagación de estas plagas y enfermedades. Muchas veces se dice, cuando se ve una plantación, un árbol cualquiera, de especies exóticas, no nativas, de los problemas que acarrean consigo, que dañó la banqueta, que dañó la infraestructura, que requieren mucha humedad, mucho riego, pero pocas veces se analiza que además de estos problemas que traen consigo la introducción de especies exóticas, otro de los problemas que acarrea con este también es que estas especies introducidas, al no estar adaptadas a las condiciones climáticas, sumadas a la sequía que se viene padeciendo, hace estas especies vulnerables al ataque de plagas y enfermedades. De allí viene precisamente este ataque que se ha dado últimamente en cuanto a los insectos descortezadores y las plantas parásitas en el resto de las especies. Aquí en la ciudad es muy común ver plantas parásitas como el muérdago, que la gente conoce como injertos. Esa es una planta parásita. Esos especies como de musgo que crecen en los árboles. Sí. Y hasta los cables de alta tensión los vemos. Esa es una planta parásita. La cúscuta, muy parecida a una sopa de fideo. ¿Sí? Esa es otra planta parásita. Igual dañan a las plantas, pero la diferencia con los insectos descortezadores es que las plantas parásitas matan al árbol, pero a largo plazo. Y un insecto descortezador es desde el momento en que en promedio, en el caso aquí de el descortezador que está afectando a los cedros blancos, al cedro limón y al ciprés italiano, ese descortezador da un promedio de 5 generaciones por año. Entonces, eso nos habla de lo agresivo que son y sobre todo... Y de la facilidad con la que encuentran los elementos para reproducirse, ¿no? La importancia del cedro blanco es que es una especie, además, que está protegida por la norma oficial mexicana 059. De allí de que es muy importante que se promueva algún programa de combate o control, por lo menos. Tú, como especialista en la materia, ¿dónde has percibido la presencia tanto de las plantas parásitas como de estos insectos descortezadores? En la periferia de la zona urbana y sobre todo aquí dentro de la mancha urbana, en la zona metropolitana, es muy común ver la planta parásita esta del muérdago en mezquites, y aquí en la ciudad, prácticamente en todo el arbolado, se reduce un poco más en el cedro blanco y el cedro limón, en el ciprés italiano, porque son muy pocas sus poblaciones. Estas regularmente las tenemos en parques, avenidas, porque le llama mucho la atención a la gente. Yo prefiero ver una especie que todo el tiempo esté verde, como son estas tres plantas, a tener una especie de la zona que en temporada de secas pierde el follaje,
se ve como si estuviera muerto, y en cambio estas plantas siempre verdes, altas. Y por eso, pues bueno, la necesidad de tenerlas en parques, avenidas, Sí. Espacios públicos. Y sobre todo promover la plantación, pero con especies nativas. Como te decía hace un momento, además de los problemas que trae consigo el manejo de las especies introducidas, es que las hace vulnerables. Y esas plagas o enfermedades se propagan muy rápido y ponen en riesgo al resto de la vegetación. ¿Quiénes están en riesgo? ¿Qué tipo de vegetación está en riesgo si no se atiende de forma oportuna esta problemática de las plantas parásitas y los insectos descortezadores? Prácticamente todo el arbolado. ¿Sí? Prácticamente todo, sobre todo las especies protegidas. El cedro blanco, como te digo, es una especie protegida. El cedro blanco yo lo he visto de manera natural en Pinal de Amoles, en zonas templadas. Obviamente aquí no es su condición. Claro. Por eso se va debilitando. ¿Cuál es la importancia de este insecto? Los árboles, en su grosor, crecen de fuera hacia adentro, ¿sí? No de fuera. Así. No del interior No del hacia centro afuera. hacia afuera. Básicamente el árbol tiene 3 componentes. La corteza, que le sirve de defensa al árbol, y la madera. Entre esas 2 capas existe una pequeña capita que se llama cambium. Ese insecto ataca esa capa, que es la que alimenta al árbol. Entonces, al atacarlo, pues lo va debilitando hasta que llega el momento en que muere. A diferencia de las plantas parásitas, como te digo, que sí también atacan, pero es a largo plazo. Va atacando de manera progresiva, y un insecto no. Un insecto, pero podemos ver el daño simplemente cuando el árbol arroja grumos, es resina, y esa es la defensa del árbol. Porque está atacando Sí, a los insectos descortezadores con esa resina. Que los está atacando. Es muy común, si retiramos una corteza de un cedro limón, ver las galerías donde se ven el camino de los insectos. Esto es muy importante, pero la situación, además de eso, Marco, es que hay una norma oficial mexicana, la 019, que está orientada básicamente a determinar cómo debe ser el combate y el control de insectos descortezadores. El problema es que esta norma está dirigida solamente a terrenos forestales. Entonces, ¿qué sucede en las zonas urbanas que no son terrenos forestales? ¿Quién los atiende? ¿Quién debe...? En esencia tendría que ser servicios públicos municipales de todos los municipios. Sí, efectivamente, pero no hay un procedimiento. ¿Qué tendría que hacer la autoridad? ¿Cuál es el deber ser para atender el problema de los insectos descortezadores? Una iniciativa de ley, una reforma al Código Ambiental a través de la Comisión de Medio Ambiente, donde se especifique el método de control y la atribución, quién debe atender este problema de sanidad forestal. No existe en este momento, no está especificado. Yo sé que en un terreno forestal voy a la Comisión Nacional Forestal y es su atribución, pero en zonas urbanas no hay una regulación. No hay una regulación. Hablando del arbolado en camellones, avenidas, parques, ¿qué puede suceder si no se atiende? O sea, corremos el riesgo de que estos árboles sean los que luego vemos que caen por su propio peso y dañan vehículos, viviendas, cableado. Pues además de los daños, como dices, que se va a perder la biodiversidad. Si son plantas que ya por alguna razón están presentes, pues debemos cuidarlas, ¿no? Y además de esto, todos los problemas que traen consigo. Además de la propagación de las plagas y enfermedades, pues se va perdiendo esa riqueza y se va desplazando la vegetación nativa. Ahora, quiero pensar en
los ciudadanos que los tienen que tienen ese tipo de especies en sus hogares, ¿qué consecuencia puede haber si no se atiende de forma oportuna la erradicación de estas plantas y de estos insectos? Pues primero los daños que mueran en pie, que representan un riesgo para la infraestructura, para las mismas personas, y sobre todo pues pierden sus áreas verdes, sus sitios de esparcimiento, de sombra, porque no debemos olvidar que las plantas, en este caso los árboles, no solamente nos brindan un beneficio ambiental, también contribuyen a la detección de lluvia y por ende disminuyen el escurrimiento y ayudan a la infiltración de agua. Entonces son muchos beneficios, además de tener la planta allí que se ve bonita. El beneficio ambiental es invaluable, retienen partículas contaminantes del aire, pero si no se atiende y no se cuidan bien estos, pues la consecuencia va a ser la desaparición de los metros cuadrados por habitante, que según la Organización Mundial de la Salud están alrededor de 9 metros cuadrados por habitante. Entonces, si de por sí tenemos un déficit, pues vamos a tener más. ¿Actualmente se está atendiendo por parte de alguna autoridad estatal o municipal? A nivel federal, sí. Hablemos del Estado y de los municipios. No hay un método de control. El método de control que se utiliza regularmente es el derribo, troceado, y se retira la corteza. Y esa corteza se debe quemar para que muera precisamente ahí el insecto y las larvas. Pero es una cosa que yo en lo personal no he visto. Pues ahí está el llamamiento, ¿no? Al gobierno estatal y los gobiernos municipales. Y sobre todo a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, ¿no? Que es la facultada para hacer esa iniciativa de ley e incluirla en el Código Ambiental. Pues también el llamamiento a quien presida la Comisión del Medio Ambiente. Quiero pensar que es alguien del Partido Verde. Yo te supongo. Ojalá. Bueno, pues peor tantito. En fin, sí. Ingeniero, ¿algún comentario final para cerrar la charla? Pues únicamente sí invitar a las personas a que si ven algún síntoma de sus árboles afectados, que se acerquen a las direcciones de Ecología de Medio Ambiente municipales, a mismo CEDESU o a la Semarnat. Allí los van a orientar acerca de los métodos de control y cómo deben hacer ese combate de plagas y enfermedades. Ingeniero, como siempre, muy agradecido porque hayas estado con nosotros. Al contrario, Marco, gracias a ti. Muchas gracias al ingeniero César Chávez por haber estado con nosotros. Voy a una pausa y regreso con más.